Buenos días, soy Brigitte Palma, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Estoy en la carrera de Tecnología Superior en Contabilidad, en quinto B, vespertina. Este video va dirigido para el economista Osvaldo Loor de la materia de finanzas con el tema de un análisis del libro que es Principios de Finanzas Corporativas. A mí me tocó el capítulo 17 que se enfoca en una política de pagos a dividendos. Bien, eh, en primer lugar tenemos que saber a qué se refiere esto. Bueno, bien, una política de pagos a dividendos es la política que se usa en la compañía para decidir cuánto se pagará a los accionistas en forma de dividendos. Algunas investigaciones lógicamente económicas sugieren que las políticas de pagos o dividendos pueden ser irrelevantes. Básicamente, se podría decir que en teoría, pero muchos inversionistas confían en que los dividendos como una fuente vital de ingresos y que, dado que los dividendos representan una forma de ingresos para los inversores, la política o pago de dividendos de una empresa es se considera muy importante para algunos inversores como tal. Es una consideración importante para el liderazgo de la compañía, especialmente porque los líderes de la compañía a menudo son los principales accionistas y por ende deben existir una política de dividendos generosa. Em, en este tiene un subtema que es la elección de la política de pago de dividendos. Eh, Bien, la compañía en aquí puede pagar su dinero bien sea en dividendos o bien sea en la recompra de sus acciones que estén en circulación. Los pagos de los dividendos se recomprarán las acciones que representan una alta proporción de utilidades. Por ejemplo, entre el 2001 al 2005, los pagos de dividendos de una compañía estadounidense fueron un promedio del 49% en utilidades, mientras que la recompra se importaron más o menos por un 47% adicional. Y aunque los dividendos siguen siendo la forma principal en la que las corporaciones devuelven su dinero a los accionistas, en, en muchos países han bajado la proporción de compañías el pago de los dividendos. Em, Esta proporción de compañía que ha bajado, particularmente se encuentra también en Estados Unidos, que dice que ha pagado el 64% en dividendos por los años de 1980 y que por el 2005 la cifra ha bajado proporcionalmente un 41% y que algunas de las empresas que no han pagado estos dividendos lo habían hecho en el pasado, pero tuvieron muchas dificultades porque, porque vieron obligados a conservar este fondo, tal vez porque estuvo mal su empresa o o por un gran número de compañías que han salido al público en años recientes y, y tuvieron muchas competencias. Dicen que como estos no han pagado en algunos años, los Estados Unidos incluyen nombres como em, Microsoft, Cisco, Amazon, Google y así como muchas compañías pequeñas que de rápido crecimiento todavía no han alcanzado su plena rentabilidad como para poder pagar los dividendos a a los, a los, a los accionistas o a los a los que proporcionalmente están los inversores. Y también nos dice que la forma en la que la empresa también recompra las acciones, este es sin lugar a duda, cuando paga el dividendo de sus acciones, la empresa utiliza el dinero para recomprar sus acciones. La acción nuevamente adquirida para guardar en en la tesorería de una compañía y revenderse si la compañía llega a necesitar dinero. Hay cuatro formas principales de recomprar estas acciones.
Con muchos métodos más comunes de que la empresa anuncia y planea comprar sus acciones en el mercado abierto, es el uno. También que cualquier otro inversionista, sin embargo, hay algunas de las compañías que emplean otro sistema que es el sistema de oferta en el que compra de vuelta un número definido de acciones de precio fijo, es otro. Y suele también establecer el 20% de arriba del precio actual del mercado. Luego los accionistas pueden decidir que si aceptan o no. El tercer procedimiento es emplear la subasta holandesa. En este caso, la empresa define una serie de precios en cuál sería si está dispuesta a comprar sus acciones o no. Los accionistas entregan una cotización en la cual declara cuántas acciones están dispuestas a vender a cada precio y si las compañías calculan un precio mínimo para que pueda comprar la cantidad de acciones requeridas. Por último, está la compra que se puede obtener mediante una negociación en una en una gran, en un gran accionista. Em, También se puede ver cómo deciden las compañías el pago de los dividendos. Bueno, en primer lugar, hacen una reunión general de junta de los socios o de los accionistas, en donde antes de hacer cualquier reparto que se debe tener en cuenta, este tendrá que hacer función en capital social que poseen los socios. En esta junta se genera general de los socios, se establece lo importante del dividendo de las acciones a distribuir. También en este sentido, para contabilizarlo, tendrá que estudiar la reserva legal cubierta del equilibrio patrimonial de la empresa. No deberá existir pérdidas y los ejercicios anteriores sin compensar. Y en este caso, el inversor que es I más D debe ser igual al indicado de las reservas que existe ya en el fondo de los administradores, en estos que se reaccionan a hacer cambios en los dividendos que tengan que deshacer después, por lo particularmente esto preocupa para no tener que rescindir o incrementar en el dividendo y si llega a ser necesario, preferiría captar nuevos fondos para mantener los dividendos. En número dos, este evita el riesgo en los pagos de dividendos administrativos. Em, También este suaviza los dividendos en consecuencia en los cambios de los dividendos. También en consecuencia de los cambios de los dividendos siguen también las utilidades sosteniendo a largo plazo. Es poco probable que cambios transitorios y las utilidades afecten al pago de los dividendos. Los administradores más se enfocan más en el cambio de los dividendos en que en sus niveles absolutos. Por ejemplo, si pagar un dividendo de $2 es una decisión financiera importante. Si, 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 si el año pasado costaba $1, pero no da mucha importancia si los dividendos del año pasado fue así como $2, en el balance de la sociedad se dedica a pagar un 5% de resultado en el concepto, esto daría una rentabilidad. En la información de los dividendos y la recompra de las acciones, algunos países no pueden confiar la información de la empresa totalmente a los administradores de aquella, porque esta pasión decreta una inclinación a construir las organizaciones corporativas de alto nivel, de varios que generan cifras de activos o ganancias, casi no tiene mucho sentido en algunas gracias de contabilidad, algunas ocasiones en contabilidad, creando alguna gente, bueno, como algunas empresas americanas, como pueden ser los inversores que perturban en el mundo, así como manager y tienen a beneficio propio de pequeñas o grandes empresas que generan el dinero. En este, los inversionistas no pueden leer mentalmente a los gerentes, pero pueden emprender su desempeño en empresas que saben que hay que informar bien en los ingresos y los buenos rendimientos que tiene que gastar el dinero y donde usted o las personas, generalmente los accionistas, esto deciden. Entonces podemos ver que los inversores les gustaría estar más informados, estar más pendiente de esta información. Y, los dividendos informados y también
Se niega a creer de las ganancias obtenidas. Ellos quieren estar seguros de lo que están ganando en los dividendos para apoyar el contenido de la información que nos dan los gerentes. En la recompra de las acciones en los dividendos también es una forma de devolver el dinero, y como ya le dije anteriormente, pero a diferencia de los dividendos, en algunos casos la recompra de las acciones se usan solamente y ocasionalmente. Entonces la empresa que promociona los programas de la recompra no es un compromiso a largo plazo para, para ganar o para distribuir el dinero. Por lo tanto, es posible que la información de, donde se ponen el mensaje en el programa son diferentes de la recompensa de las acciones, resultando en pago de los dividendos. Las empresas recompran acciones cuando acumulan más efectivo del que tienen y pueden invertir pueden invertir con fines de lucro, o pueden invertir cuando quiera aumentar su nivel de deuda preferida. Nada de esto es buena noticia en sí mismo, pero sí buena es también una noticia, o sea, no para la empresa en sí, sino para los accionistas, que estos son los que ganan los dividendos o la recompra de las acciones, del dinero que entra extra. En el recorte del dividendo que se escuchó alrededor del mundo, este nos decía que una empresa de Estados Unidos en, en un año, en un año anterior, que era por el 2001, ellos tenían, valía mucho dinero sus acciones, pero al pasar el tiempo, sus acciones, sus dividendos cayeron un 15%, por lo que los accionistas estaban preocupados y no sabían cómo cómo, cómo solventar, cómo saber cómo pasó esto. Y los del Consejo de Administración le propusieron que esto le seguiría invirtiendo y invirtiendo en la compañía para poder, para poder comprar sus acciones. Y las personas que querían comprar las acciones iban acumulando y acumulando. Claro que esto, cuánto te valía $2, este valía $1. Pero en los años siguientes estos se fueron recuperando poco a poco del 1%, del 1% fueron 2 3 5 hasta llegar a su tope, que era el 20%, en el cual valía sus acciones, que era el $2, el cual llegó a subir inclusivamente más, porque ellos prefirieron tener eso en su reserva legal, prefirieron no gastar, ya que la empresa pasaba por muchos problemas económicos. En esta se da la controversia del pago de dividendos. Si bien los pagos de los dividendos pueden proporcionar información sobre la confianza de la gerencia sobre el futuro, que a veces afecta a los precios de las acciones, pero al final estos cambios al precio de las acciones aún incurrieron donde la información se filtra a ciertos puntos de vista de los inversionistas. Sin embargo, la política de dividendo a cambio del valor de las acciones o simplemente muestra que si es que vale la pena comprar acciones, invertir en ellas para que nos den los dividendos. La economía divide en tres categorías, y hay la derecha y hay grupos, como los conservadores, que creen que el aumento de los pagos de dividendos agrega un valor, que la empresa está a la izquierda y que un grupo militante que aboga por los salarios más altos, o también que los dividendos reducen valor, aparte de que reclama las políticas de los pagos que sean irrelevantes. En la política de los dividendos, que importa la nula en los mercados de protección del capital, en su clásico de 1961, en donde M&M igual tenía muchos problemas en el rendimiento de sus dividendos y en la recompra de sus acciones. Pues bien, estos argumentaron que su posición, según su manera, supongamos que la empresa estableció, no sé, programa de inversiones. Este determinó en cuanto a un programa que debe financiar su endeudamiento y planea obtener fondos relevantes que se quieren de las utilidades retenidas.
pero no, ese excedente de efectivo que se pagará a un dividendo, ahora piensa que se puede actualizar los dividendos sin el cambio de la política del inversionista del endeudamiento. Y aquí viene el apalancamiento del endeudamiento, del apalancamiento, que el dinero extra que tiene que invertir alguna parte, si la empresa paga la deuda únicamente de la forma de financiar los dividendos adicionales de algunas acciones adicionales, el vendedor, esto los nuevos accionistas solo pagarán si pueden ofrecer sus acciones, si valen tanto la pena sacrificar esto. Pero como pueden ver que la empresa no puede solventar que en sus activos o sus utilidades, la oportunidad de inversión de su valor, el mercado no está cambiando. La respuesta es que debe haber una transferencia de valores antiguos de los accionistas, en los que los accionistas recién llegados deben, no sé, recibir sus acciones o imprimir cada uno debajo de los valores de antes que se anunciará en el cambio del dividendo. Los, las Los dividendos, las acciones que han perdido ya, los accionistas han perdido ya totalmente. Este simplemente compensan en el impacto del dividendo adicional que ellos reciben. En la recompensa de las acciones, esta vuelta nos dice que si reemplazamos como una, no sé, como una póliza permanente sin cambio de inversiones, los pasivos de la empresa, en efecto, los accionistas han financiado el dividendo, obtengan ingresos adicionales vendiendo parte de su propiedad, de su negocio, y eso eh, da completamente la pérdida. Esto es una caída de precio de acciones. Fue más suficiente para recompensar tales dividendos de los adicionales y en este proceso se puede invertir una determinada política de inversión, tomando un préstamo como cualquier reducción de dividendos debe ser por reducir el número de accionistas emitidos o recompensar acciones anteriores no sé, en el proceso que tiene un efecto sobre la riqueza de las acciones, corre hacia la derecha como sin correr hacia atrás, no tuvieron tal vez esto el efecto de ganar sus dividendos, de poderles dar a los accionistas una, una ganancia, unos mejores ingresos, ya que la empresa cuando está en un apalancamiento financiero, pues es muy difícil. Si sus activos o su flujo de efectivo que estos generan, si la compañía incrementa el monto total pagado, el dinero extra debe ser extraído en las accionistas mediante una nueva emisión de acciones. Y si la empresa elige mantener también la constante compensación a los accionistas de cualquier incremento, em, de dividendo debe ser compensado por una correspondiente compra de acciones. Se diría que esto explica la conclusión también que tuvo MM en, en Estados Unidos, que el valor de la empresa no puede incrementar modificando el monto de la forma de la distribución. En esta política de pagos, la política de inversión y la gestión de incentivos que tiene para que estos accionistas se vuelvan más generosos al comprar sus acciones o a darles dividendos. Digamos que una empresa tiene mucho flujo de caja en el libre y por muy poco las inversiones son muy rentables. Los accionistas no pueden creer que los gerentes usen las utilidades retenidas sabiamente para poderlas cuidar. No, este dinero se utilizó para conseguir para hacerle más grande a su empresa, para que tenga un imperio más grande, bueno, que no está todavía muy rentable, pero quiere agrandarlos. En estos casos, los inversores pueden exigir ya unos dividendos más altos y la recompra no posee las oportunidades más valiosas que sean las mismas, sino que promueven la política de inversiones prudente orientada a un valor más arriba, como pasó de Microsoft. Anuncia el lanzamiento importante y después tuvieron el dinero más grande de la historia y tuvieron una oportunidad de inversión que fue por el año 2004, en donde la empresa se fue recuperando, ante su caída, se fue recuperando, por lo que los inversores ahora están contentos, ¿no? Y ahora estos han invertido en proyectos de valores muy grandes. Em, También en este
En este libro nos habla también sobre sobre los impuestos que se da a la izquierda radical. Estos impuestos son sobre la ganancia del capital. La empresa debe pagar dividendos al mínimo dinero que se puede conseguir el efectivo disponible o conservado que se ha utilizado ya. La recompra de las acciones, el cambio de la política y la asignación de esta manera, las empresas pueden convertir en los dividendos como en su ganancia de capital. De su ganancia de capital es lo que se gana los dividendos, estamos claros. Pero si alguna de estas adquisición financiera conduce a los impuestos más bajos de todas las inversiones a pagar, debería apoyar a este salario, que ese es el principal punto en la concordia de partidas izquierda, a favor de pagar los dividendos bajos. Si los dividendos graban una ganancia de la capital, los inversores deberían o no deberían pagar los impuestos, ¿no? ¿O por qué o por qué se debe pagar si siquiera es de siquiera de algún dividendo se debería pagar impuesto? Bueno, en este caso decimos que es cierto cuando la compañía hace grandes distribuciones esporádicas de efectivo de sus acciones, en general eligen hacerlo más mediante la recompra de acciones por una gran alza temporal de dividendos. Pero si también los dividendos atraen más impuestos, las ganancias del capital, esto deben que las empresas, bueno, esto las empresas deben llegar. Si es que están más altos los dividendos, deben pagar más impuestos. Pero si los impuestos están bajos, pues ellos recurren por lo general a pagar los dividendos eh, en un valor bajo, se diría. Y que este también nos dice que la evidencia empírica de los dividendos o impuestos dice que es difícil negar que los impuestos son importantes para los inversionistas. Esto puede verse como el mercado de bonos, ya que este no grava interés sobre los bonos como son los bonos municipales, por los que los municipios se venden bajo rendimiento ante los impuestos, ¿no? Pero no parece esto una razón razonable, ¿no? Que los inversionistas en bonos simplemente olviden de, de pagar los impuestos en el mercado de acciones. Esto ellos tienen que la obligación de pagar, así como, como, como los que tienen, como los que tienen una empresa grande y tiene que pagar su impuesto sobre la licencia que es de funcionamiento. Es algo lógico que ellos tienen que pagar, no para que no se le bajen sus dividendos, sino para que cumpla con el país. También lo que está en medio del camino, también bueno, esto es un partido intermediario que principalmente está presentado por el escritor que es Miller Bragg. Este sostiene que el valor es de una compañía no resulta afectado por la política de dividendos, a diferencia de otros partidos. Estos recalcan la oferta de los dividendos que está libre de ajustar en la demanda. Por tanto, si las compañías pudieran incrementar el precio de sus acciones modificando el pago de los dividendos, pues seguramente ya lo habría hecho, ¿no? En el sistema de alternos de del impuesto. Bueno, bien, en Estados Unidos el ingreso de los accionistas se graban dos veces. Se graban al nivel corporativo, que es impuestos corporativos, y el accionista individual, que es el impuesto al ingreso de impuestos o ganancias del capital, como les dije anteriormente. En estos dos escalones de impuestos se ilustran en la tabla 17.2, en donde se recalca que que en un año, bueno, está en los impuestos corporativos, está un 55% y en el otro vuelta está un 45%, entonces las ganancias del capital, porque está muy bajo lo que se ha pagado sobre los dividendos. Los dividendos de estos accionistas en donde distribuye todo su ingreso en los dividendos. Bien, este análisis nos quiere decir que tanto los gerentes deben ser
eh, consecuentes con lo que deben pagar en los inversionistas, pagar los dividendos a los accionistas, tanto o sea, pagar su dinero a los inversionistas, tanto en dividendos como en la recompra de inversiones, y también que los inversionistas o accionistas deben estar más pendientes a cómo se distribuye, cómo está su dinero invertido en acciones en tal empresa, que cómo está su rentabilidad, cómo están sus utilidades para que después no tengan esa desconfianza o que su empresa se vaya a las ruinas solo porque quieren, quieren cobrar más dividendos, y si la empresa está mal, pues deberían más invertir en ella para que no decaiga y tengan una alta rentabilidad. Muchas gracias por su atención.